En un video anterior hablé del modo que yo había encontrado muy útil para hablarles de Dios y de Jesucristo a esos que se niegan a reconocer la existencia de un Dios que no pueden ver, dicen ellos. Expliqué que el modo más cotidiano es reconocer la actuación de Dios en nuestras vidas, haciéndole saber a los demás que esas virtudes, esos logros, esa excelencia que ellos ven en nosotros, se debe al trabajo de amor y de perfeccionamiento espiritual que Jesucristo hace en nosotros para que caminemos en santidad hacia nuestro Padre Celestial. El otro modo es dar testimonio de los milagros, las maravillas, los cambios que Dios ha hecho en nuestras vidas. El testimonio del cristiano es esencial. Es el modo más directo de decirle a esos que nos consideran locos que nuestra fe está basada ante todo en creer que Jesucristo fue enviado por Dios para salvarnos, que clavó nuestros pecados en el madero del Calvario, que resucitó de los muertos y que ahora está sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial, dejándonos al Espíritu Santo aquí, entre nosotros, en nosotros mismos, como consejero y amigo. Pero también nuestra fe está basada en hechos verificables, en sucesos que todos pueden ver y comprobar. Ya les dije en los primeros videos de este canal que yo era un descreído, un maldecidor de cristianos. Y pese a eso, Dios preparó una larga lista de milagros en mi vida para abrir mi cabezota dura. Y fui derrotado por el amor de Dios. Quiero en este canal cada viernes contarle unos de esos testimonios de mi fe. Empecemos. El primer milagro que viví fue casi insignificante, pero rotundo. Les cuento. Todavía no conocía a Cristo, o sí, lo conocía, pero me burlaba de quienes creían en Él. Cuando me invitaron a un evento literario en Las Tunas, en el oriente de mi país, Cuba. En Las Tunas vivían mis dos más grandes amigos en esa época, los escritores Guillermo Vidal y Alberto Garrido, que ya habían descubierto que sus triunfos en la vida y la literatura eran señales del talento que Dios les había dado. Ellos habían entregado sus vidas a Cristo años atrás y ya estaban convencidos de que Dios estaba utilizando el prestigio que ellos habían ganado con sus respectivos talentos para impactar y llevar el mensaje del reino de Dios en la tierra a un sector tan complicado, tan putrefacto y tan oscuro como es el mundo artístico. Estaba yo en el hotel aburrido y cansado luego de haber pasado toda la mañana entre lecturas y conferencias. Quería descansar, pero algo me lo impedía. Me tiré en la cama, lo recuerdo bien, y daba vueltas y vueltas. No lograba alcanzar el sueño. Era una rarísima sensación de incomodidad, de intranquilidad, algo que jamás había sentido. Decidí entonces ir a casa de mi amigo Guillermo, y para hacerlo debía cruzar toda la ciudad, pues el hotel se encontraba en las afueras. Me bastó atravesar la puerta de la casa de mi amigo para saber que había llegado en un mal momento. No te esperaba, me dijo, y ahora tengo que irme a mi iglesia. Encogí los hombros como diciendo, ¿qué remedio iré contigo? Resignado. Y lo vi quedarse pensativo para después decirme, mira, como yo sé que tú no crees en esto, si vienes conmigo a la iglesia, te pido que no escuches al predicador por lo que va a decir. Escucha cómo lo dice, porque yo sé que a ti y a mí nos fascina el arte de la oratoria y este tipo que va a predicar es un orador excepcional. Supe que su buen corazón estaba buscando una salida para que yo no me sintiera mal acompañándolo y por ello decidió darle a mi visita a su iglesia ese toque, digamos, de enriquecimiento intelectual. Lo que yo debía presenciar, según él, era un acto de oratoria, algo que para cualquier persona culta suele ser siempre muy interesante. En el camino a su iglesia, seguimos conversando de nuestros temas preferidos, los libros, los escritores en nuestro país. Y así estuvimos hasta que llegamos a un lugar que me pareció realmente horrible, pobrísimo, pero, y esto me impactó mucho, lleno de gente con caras tan alegres que me hacían sentir como si estuviera en una función de circo en el espectáculo de los payasos. Guillermo conversó unos segundos con alguien y se acercó a mí con cara de preocupación. Lo lamento, hermanito, me dijo, pero el predicador del que te hablé se ha enfermado y el que han puesto a sustituirlo es nuevo y a veces es tan aburrido que hasta nosotros, que ya estamos acostumbrados a sus prédicas, no lo soportamos. Pero hay otra iglesia donde puedes escuchar una buena prédica. Su pastor es un viejo amigo con mucha experiencia y tremendo don de palabra. La llegada de dos hombres vestidos de traje y corbata interrumpió el discurso de Guillermo. A uno me lo presentó como el pastor Mayín de las Asambleas de Dios y al otro realmente ya ni recuerdo. Pero luego supe que era un pastor muy respetado de Holguín, una provincia cercana, y que era su primera visita como predicador a varias iglesias de aquella ciudad. Fue entonces cuando mis ojos sin fe asistieron al primer milagro.
Una muchacha de apenas 20 años llegó con un bebé entre los brazos. Venía llorando. Se la veía muy asustada y se acercó al pastor Mayín para que orara por su hija. ¿Qué le pasa?, quiso saber Mayín. Llevo más de una hora intentando bajarle la fiebre, pastor, contestó la mujer, y hace unos minutos, mire, le han empezado estos temblores. La niña temblaba, era cierto, y tal vez por instinto de protección todos tocamos su frente. Sentí que aquella cabecita ardía. Mi tía es pediatra, así que estoy muy familiarizado con las fiebres infantiles y todavía peor, con sus horribles consecuencias en el futuro de la criatura. Y le iba a decir a la madre que corriera urgente al médico y dejara toda aquella bobería religiosa, porque la niña podía morir si la fiebre seguiría subiendo, cuando vi que el pastor Mayín sonrió muy tranquilo. Y a ver, muchacha, le dijo, ¿por qué no la has curado tú misma pidiéndole a Jesús que opere a través de ti? Me falta fe, pastor, dijo ella casi sin voz. Mujer de poca fe, dijo Mayín siempre sonriendo, y puso la mano en la cabecita de la niña y empezó a orar muy brevemente, pero firme. La oración, si no recuerdo mal, duró menos de un minuto, estoy casi seguro. Y en menos de ese minuto la madre empezó a llorar todavía más y a decir una y otra vez las palabras que se le ahogaban con las lágrimas. Baja, pastor, la fiebre está bajando. Estremecida por unos temblores que, ante mis ojos de no creyente, me resultaban teatrales, muy falsos. Pongan las manos sobre ellas, dijo el otro pastor, y entonces Guillermo le quitó a la niña a la madre y me pidió con un gesto que la cargara. Mientras ellos oraban, sus manos puestas sobre el cuerpo tembloroso de la muchacha, fui yo quien empecé a temblar, mientras una sola pregunta rebotaba en las paredes de mi cabezota dura, aturdiéndome terriblemente. ¿Cómo era posible? La niña ya no tenía fiebre. Sé lo que estás pasando, me dijo Guillermo minutos después, ya de camino a la otra iglesia. A los que somos de cabeza dura, Dios nos pone estas cosas en la misma cara, pero eso que viste es una bobería comparado con lo que Dios puede hacer. Y tenías razón, hermano. Lo que hemos visto mi familia y yo con nuestros propios ojos en nuestras propias vidas parecen cosas de ciencia ficción, de locura. Hoy, que llevamos muchos años en los caminos de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, sabemos bien que es simplemente obra de nuestro Dios, gracia de nuestro Dios. El próximo viernes estaré aquí contándoles otro de mis testimonios. Sé que cada uno de ustedes tendrán los suyos. No olviden compartirlos. Puede empezar escribiéndolos aquí, en los comentarios. Dios les bendiga.